Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es licenciado César Aguirre Boyanca, licenciado en enfermería en el Departamento de Enfermería del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Eh, Pertenezco en el área de inmunizaciones del Hospital Cayetano Heredia. Vamos a empezar con la ponencia. Vamos a hablar del plan de contingencia en inmunizaciones. Para poder hablar de plan de contingencia en inmunizaciones, tenemos que hablar previamente en algo muy importante. ¿Qué cosas vienen a hacer las vacunas? ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son preparaciones biológicas complejas que sirven para generar inmunidad contra distintas enfermedades graves. A ver, en el Estado peruano tenemos una norma técnica que está aprobada en noviembre del año 2020, en el año 2022. Esta norma técnica ha aumentado nuevas vacunas, como son la vacuna de la hepatitis A, que anteriormente el Estado no colocaba a la población. Si la población se quería inmunizar acerca de esta vacunita, tenía que hacer de forma particular. La aprobación tenía que ir a una clínica, a un laboratorio X, y tenía que comprar esa vacuna. Gracias ahora al Ministerio de Salud podemos aumentar nuevas vacunitas. Estas vacunas son muy importantes. Ahora, justo ahora, después de la pandemia de COVID, nos hemos dado cuenta la gran importancia, lo que viene a ser la prevención, no solo por una alimentación sana, sino como mediante una inmunización correcta, adecuada, desde recién nacido hasta adulto mayor. Como por ejemplo, un recién nacido, ¿qué vacunitas debe corresponder? A un recién nacido con un peso mínimo de 1,5 kg debe recibir una vacunita llamada hepatitis B y vacuna de la BCG, ya que protege como su mismo nombre lo dice, la hepatitis B. También está protegiendo sobre la tuberculosis en sus formas más graves, como es la meningitis y la miliar. En el adulto mayor tenemos para inmunizar acerca de la influenza, la vacuna de la neumococo, vacuna antitetánica. Ya que, ¿por qué tenemos que tener énfasis tanto a los pequeños como al adulto mayor? Ya que su sistema inmunológico está débil, está disminuido. Es por ello que tenemos que darle más importancia a esa población. Como otro punto, ¿qué es la potencia de las vacunas y cómo se conserva? Llamamos potencia de las vacunas a la capacidad y la eficacia que una vacuna tiene para lograr producir una respuesta inmunizante en el organismo. A ver, ¿cómo podemos llegar a que la capacidad de una vacuna tenga la capacidad y la eficacia que produzca anticuerpos en nuestro organismo mediante un proceso? Todo esto es un proceso, no solamente es venir a un centro de salud, venir a un hospital, decirle licenciados, por favor, administrenme la vacuna. No es así. Atrás de todo ese proceso conlleva varias etapas, como son desde el momento de la fabricación, momento de la transportación, el momento del almacenamiento. Nosotros, como personal de enfermería, tenemos que conservar adecuadamente estas vacunas. Como que tenemos que ver énfasis a lo que es la temperatura correcta de las vacunas. ¿Ya? Como otro punto que tenemos que ver, vamos a ver quiénes están involucrados en la cadena de frío para la conservación de las vacunas. ¿Quiénes están conservados? Estamos conservados una infinidad de personas. Estas personas tienen que ser involucradas de forma directa o indirectamente, que tienen la organización, la manipulación, el transporte, la distribución y la administración de las vacunas. Es muy importante este biólogo en que el momento de que fabrica la vacuna. Las vacunas, bien dicho, no son fabricadas directamente en el país. Están fabricadas fuera del país, como tenemos, por ejemplo, los Estados Unidos, Rusia, potencias mundiales. Es por ello que la importancia del transporte de las vacunas, que ese transporte no es solamente un transporte que dura media hora, 2 horas. El transporte dura hasta días. Puede pasar 4 o 5 días hasta que llegue al destino, que es aquí, Perú, Lima. Es por ello que tenemos que ver la importancia, la eficacia de la temperatura, que se debe conservar una vacuna en cuanto entre +2 a +8 grados centígrados. No se debe ni disminuir ni elevar esa temperatura, porque corremos el riesgo de que comentamos el riesgo de que la vacuna se congele o
que la vacuna no esté refrigerada, que puede llegar a 20 grados, 30 grados, y ¿qué es lo que pasa? Pierde la potencia, pierde su sistema de inmunológico. Esporticamente no sirve la vacuna. Es por ello la importancia de la buena conservación de las vacunas. La cadena de frío para la conservación de las vacunas. La cadena de frío es un proceso lógico que asegura la correcta conservación y almacenamiento del transporte de vacunas. Es por ello, como le estaba dando énfasis constantemente, acerca de las vacunitas, del transporte. ¿Por qué? ¿Por qué el transporte? Como le vuelvo a repetir, el transporte de las vacunas es un sistema complejo, es un sistema que debe ser en equipo. Por ello el nombre de cadena de frío, porque vamos uniendo eslabón por eslabón y así poder llegar a formar toda una cadena fuerte y maciza para poder conllevar hacia las enfermedades. Así. Aquí tenemos un gráfico acerca de cómo expresarles lo que es una cadena de frío. Como ya les expliqué, aquí vemos lo que es el laboratorio de producción. El laboratorio de producción no está dentro de aquí del país, puede ser lo que vuelvo a repetir en Estados Unidos, en Rusia. De este laboratorio se transporta mediante carros, mediante un avión. No un avión cualquiera, no es un avión comercial, es un avión preparado para recibir estos biológicos. Es un avión que tiene que tener cámaras frigoríficas, tiene que tener una temperatura adecuada, como yo les puedo repetir, entre +2 a +8 grados centígrados. Luego de que ese avión venga, por ejemplo, de Estados Unidos, llega al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Llega al aeropuerto, va directamente ¿a dónde? A un almacén central de inmunizaciones a nivel nacional, de acá de todo el Perú. Luego va a ser distribuido mediante carros, mediante camionetas, mediante, en fin, infinidad de equipos para poder llegar al distribuirse en una región distrital, como puede ser Lima. Empieza a llegar a Lima y luego empezamos a distribuirlo de forma local. A lo mejor no local, porque puede ser a los centros de salud, a los postas, a los centros médicos. ¿Para qué? Para que luego ustedes, la población, pueda llegar y recibir la vacuna. Hay que recordar también siempre que las vacunas son productos biológicos de compleja preparación, muy sensibles a factores externos, los cuales pueden disminuir la capacidad inmunológica e inmunizar. Es por eso. Por eso algunas personas cuando llegan al centro de vacunación, ¿por qué hace frío? Porque también influye la temperatura ambiental. La temperatura ambiental que tenemos en el consultorio no tiene que superar los 20 grados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el centro de vacunación contamos unos equipos de refrigeración, unas refrigeradoras, unos equipos de congelación, que para que dilatemos el tiempo de vida útil de esos equipos, o que estos equipos, para que no se recalienten, estén a buena temperatura. Es por ello lo que tenemos nosotros aquí, esa temperatura adecuada para el ambiente. Como le estaba hablando, durante el proceso de cuidado de los biológicos está un rango de temperatura fijo de refrigeración, que son entre 2 grados centígrados a 8 grados centígrados, con el fin de entregar las vacunas en las mejores condiciones inmunológicas. Como le vuelvo a repetir, tenemos que tener bastante énfasis en esa temperatura. Hay que ver la manera de no congelar ni tampoco ver de que esta temperatura llegue a lo más, por ejemplo, 10 grados, 12 grados, no es lo adecuado. Hay que ver también lo más importante. Cuando el personal de salud llega a sus hogares, le tocamos la puerta, señora, disculpe, a Julio, ¿cuántos años tiene? Tiene 9 mesecitos. Ok, ¿me permite su carnet de vacunación? ¿Qué vacunita le falta? Vamos a ver que le falta la vacunita de la pentavalente, supongamos, vacuna de la neumococo. Hay que ser un poquito más conscientes. Hay que invitar a ese personal de salud que pueda ingresar a nuestro domicilio. Pero también hay que requerir nuestras siguientes funciones. ¿La forma de qué? Un photocheck. Esta es la forma de identificarse un personal de salud. En qué hospital trabaja, nombres, apellidos del personal de salud, que esté correctamente uniformado y así tener la garantía y la certeza de que es un personal que viene de la posta, que viene del centro de salud, que viene del hospital.
Y así es la forma correcta de llegar. ¿Por qué? ¿Por qué queremos llegar a que el personal ingrese a su hogar? ¿Por qué? Porque tenemos vacunas que son fotosensibles. Hay que, como le estaba dando un ejemplo, supongamos que a Pepito le falte la vacunita de la sarampión papera rubiola, la SPR. Hay vacunas que son fotosensibles, como esta vacunita. Si nosotros la preparamos o nosotros la utilizamos en el ambiente, afuera, que estamos con el sol directo, esa vacunita, la potencia de esa vacuna se ha perdido. La potencia no es la adecuada. Si la potencia tendría que ser a 10, 100, perdón, la potencia es al 100% en el momento que tiene contacto con la luz, que tiene con la luz solar por prolongado tiempo, esta potencia va disminuyendo, hasta se puede perder la potencia de la vacuna. Y debe concentrar solamente en una solución segura. Es por eso la énfasis de la temperatura de las vacunas. Elementos de cadena de frío. Como ya les estuve hablando, ¿cuáles son los elementos? Estos elementos son muy importantes. Tenemos lo que son las refrigeradoras y las congeladoras. Estas refrigeradoras deben ser exclusivamente para el almacenamiento de los biológicos, exclusivamente. No es para guardar un marciano, no es para guardar el pollo, no es para guardar, no sé, la leche, no. Es exclusivamente para los biológicos. De igual forma, las congeladoras que mantienen los paquetes conservantes de las vacunas, también solamente su función es para eso, para los paquetes fríos, no para otra cosa. No, uy, hoy estamos en calor, estamos en todo febrero y quiero tomarme mi gaseosita helada, entonces voy a colocarla en mi congeladora. Eso no es lo correcto. Lo correcto solamente es exclusivamente el uso exclusivo para las vacunas o exclusivo para los congeladores. Otro elemento muy importante en lo que es cadena de frío vienen a ser los termotransportadores. Estos termotransportadores, estas cajitas, que algunas veces cuando se hace campañas a domicilio, que nos dicen, ay, están vendiendo chupetes. No son chupetes, son unos termos especiales que pueden que pueden conservar las temperaturas hasta 72 horas. Si este termo se mantiene completamente cerrado, puede llegar a conservar hasta 3 días la temperatura. Es por eso la importancia del uso adecuado de estos equipos. Otro equipo muy importante en cadena de frío es el data logger. ¿A qué llamamos data logger? Es un dispositivo digital que tiene una alarma. Esta alarma que registra segundo a segundo las temperaturas de cuánto es lo correcto, cuánto es la temperatura real que tenemos bien en el termo o bien en el refrigerador. También tiene incluido una alarma. La alarma empieza a sonar cuando esta temperatura desciende de los 2 grados o aumenta mayor de los 8 grados. Supongamos, desconecté la refrigeradora, supongamos que fue el fluido eléctrico y esta temperatura de refrigeradora ha aumentado a unos 14 grados. Automáticamente ese dispositivo empieza a sonar. Empieza a sonar, a emitir una alarma para informarnos de que algo está pasando. También este equipo nos está permitiendo lo que es cuántas veces esta refrigeradora se está abriendo, cuántas veces se está abriendo este termo de vacunas. Y uno de los elementos más importantes de cadena de frío, ¿quién es? El personal de salud. ¿Por qué el personal de salud es un personaje muy importante? Porque el personal de salud tiene que estar evaluando constantemente, monitorizando constantemente la temperatura, los rangos adecuados en temperatura. Por ello, que siempre en todo equipo, en todo refrigerador, tenemos una hoja de monitoreo. Esta hoja de monitoreo se debe de llenar correctamente, adecuadamente, sin borrones, desde el momento que ingresamos a trabajar, colocar la temperatura, tanto ambiental como la temperatura que nos arroja el equipo. También hay que controlar la temperatura ambiental y temperatura del equipo en el momento de retirarnos, en el momento de que está culminando nuestro turno. ¿Para qué? Para que mañana más tarde estemos con las temperaturas adecuadas. Ahora sí, vamos a hablar acerca en sí del tema, que es el plan de contingencia de inmunizaciones. Aquí llamamos un plan de contingencia. Es un procedimiento planificado por escrito. Indica las pautas a realizar ante una eventual ruptura de cadena de frío. Como ya dice expresado, está planificado. Está por escrito qué pasos tengo que seguir si supongamos de que el fluido eléctrico se vaya
aquí en el Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo. El Hospital Cayetano Heredia puede decir, en él va a informar, Hospital Cayetano, el día 28 de junio, se está yendo el fluido eléctrico por 6 horas, por reparación de la central, no sé, central X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, como personal de salud, nos tenemos que estar preparados. Si van a ser por 6 horas, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Aquí en el hospital tenemos un equipo electrógeno que nos permite cada vez que no hay un fluido eléctrico, automáticamente nos sirve para eso. ¿Cuál es el objetivo de este plan de contingencia? El objetivo es asegurar la conservación adecuada de las vacunas en caso de un corte eléctrico. No solamente en un caso de corte eléctrico, sino cuando excede la capacidad de vacunas. Cada refrigeradora tiene una capacidad. Tiene una capacidad de 75 litros, tiene una capacidad de 100 litros, tiene una capacidad de 150 litros. Supongamos de que viene, por ejemplo, cada trimestre nos llega una cierta cantidad de vacunas. Supongamos que en el mes de enero nos están entregando una cantidad de, 90 litros. Y la refrigeradora que yo tengo solamente son de 75 litros. ¿Se está excediendo en cuánto? En 15 litros. Es por ello que no va a haber una adecuada cadena de frío. Por ello, ¿qué es lo que hago? Inmediatamente voy a hacer algo muy específico. Activo mi plan de contingencia. ¿Qué voy a hacer en mi plan de contingencia en ese momento? Voy a utilizar mis termos transportadores. Aquí llamamos termos transportadores. Los termos de transportadores son como unos termos en la mayor dimensiones. Esos termos tienen hasta 50, 80 litros. En algunos casos llegan hasta 100, 120 litros. Ahí voy a preparar. ¿Cómo lo voy a preparar? Estos termos transportadores le voy a colocar mis paquetes fríos. Estos paquetes fríos, ¿en qué condiciones deben estar? Que deben estar completamente congelados. Lo ideal debe ser de que tienen que estar congelados por un rango de 3 días. ¿Para qué? Para que la durabilidad, para la vida útil de ese paquete frío sea lo correcto. No es sacar ahorita un paquete, colocarlo a congelar, lo saco dentro de una hora y lo voy a colocar en mi termo. Eso no es lo correcto, porque ese paquete frío no está en óptimas condiciones, no está preparado para prolongar una temperatura por mayor tiempo. Eso es lo correcto. Colocamos los paquetes, colocamos las vacunas, colocamos una hoja de control de temperatura. A esa hoja de control de temperatura tenemos que registrar, como le vuelvo a repetir, la temperatura tanto de la mañana, tanto de la tarde. Tenemos que colocar un termómetro digital o tenemos que colocar un data logger para informarnos, para darnos la temperatura minuto a minuto, segundo a segundo, la temperatura real que hay en ese equipo. Y como les vuelvo a repetir, el personal, la clave más importante aquí es el personal de salud, ya que el personal de salud tiene que estar monitoreando constantemente cuál es la temperatura adecuada, de que si esos paquetes fríos están ya descongelados, no están cumpliendo con su función. Es por ello la importancia que tiene el personal de salud. Este personal de salud no es cualquier personal de salud, es un personal que tiene que estar capacitado correctamente, teniendo en cuenta cuáles son las normas técnicas vigentes de inmunizaciones, la norma técnica de cadena de frío. Hay que tener todo ese preparo. Tiene que ser un personal preparado en todas las dimensiones. El plan de contingencia está aplicado como ya les estaba explicando, ¿ves? El plan de contingencia está aplicado cuando el volumen de las vacunas excede la capacidad de almacenamiento, el cual produce principalmente en las campañas de vacunación. Cuando hay campañas de vacunación nos llegan cantidades grandes de vacunas, de biológicos, y es por eso que a veces en algún momento va a exceder la capacidad de la refrigeradora. ¿Qué hacemos? Muy bien, activo mi plan de contingencia, que ya lo tengo justo pegado en mi cadena de frío, y lo voy a activar. ¿Qué voy a hacer? Como les vuelvo a repetir, preparo mis cajas transportadoras, preparo mis paquetes fríos adecuados, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Voy a coger mi paquete frío y los voy a poner al agua? No, eso no es lo correcto.
Los debo de poner ¿en dónde? En una superficie plana, limpia, dejarlo sudar por un tiempo adecuado, que puede ser media hora, 20 minutos, que empiecen a sonar. El famoso glup, 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 cuando empieza, está combinado entre hielo y tiene que estar combinado con agua, ahí es lo correcto. Lo secamos correctamente y lo mantenemos directamente en el contenedor, en las cajas transportadoras. Luego de estar en las cajas transportadoras, le vamos a colocar recién las vacunas. ¿Y qué? Las vacunas las voy a colocar que estén en contacto directo con estos paquetes fríos o no. Tenemos que colocar un envase. Este envase o este recipiente tiene que ser que cumpla una barrera entre los paquetes fríos y que cumpla una barrera entre los biológicos. Y así evitamos un riesgo de congelación. El plan de contingencia adecuado se utiliza, como ya les dije, utilizado de temas en lugares seguros, no pasadizos. No debo de colocarlo en pasadizos externos que impidan el libre tránsito. No debo de colocarlo cerca a una fuente de calor. No lo voy a colocar, por ejemplo, cerca a una ventana, que la iluminación, esos rayos del sol van a ingresar y no me van a permitir una adecuada cadena de frío. No lo voy a dejar frente a una, no sé, de una cocina, por ejemplo, que tampoco viene al caso, porque en todo lo que es vacuna no va a haber una cocina. Tenemos que contar con 2 congeladoras como mínimo. ¿Por qué congeladoras? ¿Por qué? Porque tenemos que monitorear, como les voy a repetir, monitorear constantemente los paquetes fríos. Si estos paquetes fríos están adecuados o no están adecuados. Si cumplen como mínimo los requisitos, que estén en adecuadas condiciones. Colocar un adecuado stock de paquetes fríos. Si voy a ver de que este fluido eléctrico se va a ir por 3 días, por 2 días o por 6 horas, tengo que contar con los paquetes adecuados. Si en una caja transportadora llega se utiliza un total de 12 paquetes fríos, entonces esos 12 paquetes fríos los debo de multiplicar por 3 a 4 veces. ¿Para qué? Para nosotros tener un stock adecuado. Para si pasa cualquier eventualidad, ya tengo unos paquetes fríos en stock para reemplazarlo. Contar con unos termómetros operativos. Eso es lo más importante en todo lo que es el plan de contingencia y lo que es en cadena de frío, los termómetros, ya que nos va a estar registrando minuto a minuto la temperatura, segundo a segundo la temperatura adecuada de esos paquetes. Monitorear la temperatura en un control en cuanto, como ya les vuelvo a repetir, siempre en vacunas vamos a tener una hojita control. Esta hojita control de temperatura siempre vamos a registrar en el momento que inicie el turno, en el momento que termine el turno, para ver si la temperatura es la adecuada. ¿Se acuerdan más o menos cuánto es la temperatura? De más 2 a más 8 grados. No debe descender ni debe de aumentar esa temperatura. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que la potencia de la carga de la vacuna disminuye o se neutralice. Ubicación adecuada de los equipos de refrigeración. La refrigeración, los equipos deben de mantener una distancia entre la pared. A ver, supongamos, en casa nada más. Cuando tenemos una refrigeradora, no la debemos de apoyar directamente hacia la pared, ya que, acuérdense que en la parte trasera de todo refrigerador viene a ser una rejilla y esta rejilla está caliente. Para poder tener una mayor ventilación, una mayor aireación de ese motor, tiene que tener como mínimo 15 centímetros de distancia hacia la pared y como mínimo 40 centímetros al techo para que una buena ventilación, una buena oxigenación. Debemos de tener en cuenta también un aire acondicionado. Este aire acondicionado tiene que estar con una temperatura no mayor ni menor de 20 grados centígrados. Los cambios de temperatura por estaciones cambian la temperatura ambiental en la habitación y pueden afectar la temperatura refrigeradora. Tenemos que ver en nuestro plan de contingencia, tenemos que ver nuestro plan de cadena de frío. Es muy distinto la cadena de frío en nuestro plan de contingencia cuando es verano y cuando es invierno. En verano hace un calor tremendo que llevamos a 24 a 30 grados centígrados. No es igual la temperatura en invierno. Es por eso la diferencia. Las vacunas, hay que recordar que las vacunas son delicadas y muy sensibles. Si se ponen a temperaturas altas o bajas,
o bajo ceros disminuye la capacidad inmunológica. Otras quedan inutilizadas y que pueden hacer algunas llegar a ser inútiles. Eso sería todo. Espero que les haya servido esta capacitación.